Muy bien, hermanos, como les mencioné entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esta doctrina inmersa dentro de la eclesiología, que es la disciplina de la iglesia, un tema muy trascendental y que está muy asociado en parte a lo que hablamos la semana pasada sobre el gobierno de la iglesia, porque en rigor en la iglesia parte de su gobierno está el ejercer disciplina. Como introducción, hermanos, creo que es importante destacar, como bien lo señala ahí ustedes, la primera diapositiva que ven, que la disciplina es un deber solemne dentro de la congregación. Es algo importante. Debe ser considerado como algo de extrema importancia, porque la disciplina, mis hermanos, es lo que resguarda la sana doctrina y la santidad de la congregación, de la iglesia. Muchas iglesias se han apartado de la sana doctrina por haber olvidado la disciplina en muchas ocasiones. Dejar entrar doctrinas o, como se dice, hacer la vista gorda a muchas situaciones que puedan ocurrir dentro de la congregación pueden hacer caer en errores teológicos importantes dentro de la iglesia, y principalmente llevar al error doctrinal o al pecado de la congregación. Por eso, como ustedes leen ahí, es uno de los deberes más solemnes y a la vez más descuidados en la iglesia contemporánea. Hay una especie de temor de las congregaciones, principalmente del gobierno de las congregaciones, de ejercer disciplina, ya sea por evitar la pérdida, ¿no es cierto?, de muchos de los congregantes, muchos de la membresía de las iglesias, pero principalmente por el temor, ¿no es cierto?, a divisiones o muchas veces a no saber cómo realizar una disciplina de manera correcta. Lejos de ser un ejercicio con un carácter punitivo, ¿no es cierto?, donde se quiera destruir, totalmente lejos de eso, la disciplina bíblica es una expresión de amor de Cristo por su iglesia. Es una expresión, y entendamos esto, hermanos, el Señor busca la disciplina por amor a su iglesia. Es necesario, así como los padres, y lo veremos también en parte del estudio, disciplinan a sus hijos para que crezcan rectamente, es necesario que Cristo discipline a su iglesia a través de sus ordenanzas, como lo veremos en las Escrituras. Es un mandato directo de la cabeza del cuerpo, que es nuestro Señor, para preservar su pureza, proteger su testimonio y procurar la restauración de sus miembros. Es una marca indispensable de una iglesia verdadera y saludable. Si hay una verdadera iglesia, entonces esta verdadera iglesia debe practicar la disciplina. Es muy importante. Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es importante entonces entender que la disciplina trae consigo, hermanos, algo mucho mejor. En el momento, claro que no es cierto? A ninguno de nosotros, si somos disciplinados, somos reprendidos o castigados por alguna falta que hacemos, nos va a caer bien. A ningún niño, cuando es castigado por sus padres, le parece bien y muchas veces le parece injusto que los padres sean severos con ellos, pero eso trae algo bueno finalmente, hermanos. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, hermanos, la disciplina es un acto amoroso de un padre que ama a un hijo. El Señor ama a su iglesia y por ende busca la disciplina dentro de la congregación. Es importante entonces que antes de comenzar a hablar de la disciplina entendamos que la disciplina es un acto amoroso de Dios para la iglesia. Un acto de amor para corregir lo malo y para, de cierta manera, hacer que aquel creyente crezca, ¿no es cierto?, de manera fructífera.
Hablando entonces, hermanos, de la disciplina, hay distintos tipos de disciplina. Y principalmente nos enfocaremos en dos de ellas, que es la disciplina preventiva o formativa, que es la que recibimos constantemente, y que es el cuidado ordinario que se tiene de la iglesia, de la congregación. La forma principal y más constante de disciplina en la iglesia no es la confrontación del pecado de manera directa, ¿no es cierto?, sino un cultivo proactivo de la santidad de la iglesia, es decir, hay una preocupación por la santificación personal y también de la congregación, que es una forma de buscar la disciplina en cada uno de nosotros. Esta es la labor diaria que hace el pastor y la labor que realiza domingo tras domingo, en este caso nosotros jueves tras jueves en el estudio de la palabra, en la exhortación de la palabra, buscar que seamos corregidos de aquellas cosas que nosotros no hacemos bien o que hemos querido de manera incorrecta. Y el final de esto entonces es edificar nuestro carácter, que seamos edificados, que crezcamos como creyentes cada uno de nosotros, con el fin de prevenir de que el pecado, mis hermanos, que hay en nosotros finalmente termine echando raíces y que siga creciendo. Entonces, si esta disciplina es robusta, es firme, es una disciplina correcta a la luz de las Escrituras, la necesidad de la corrección, entonces formal, va a disminuir o quizás en muchas ocasiones no será necesaria. Ustedes lo pueden notar en sus hijos. Si ustedes corrigen a sus hijos de pequeños, probablemente muchos de ustedes podrán experimentar que ya de grandes no es necesario estarlo corrigiendo en muchas cosas, porque ustedes ya hicieron una labor cuando eran pequeños. Pero al contrario, cuando no hubo una corrección de pequeños, finalmente hay que hacer disciplinas con otro nivel u otro carácter cuando ya somos más grandes. Entonces, hermanos, esto tiene un cauce natural que lo vemos incluso hasta en la vida diaria. Pero así y todo, la iglesia necesita recibir, entonces, disciplina de forma constante, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra, Dios nos ha dejado medios de gracia a través de nuestro Señor, que Él ha instituido para estos fines, para que nosotros crezcamos y para que nosotros seamos corregidos. Y el principal y el más importante de todos, que probablemente ustedes ya podían haberlo evidenciado, es la predicación y la enseñanza fiel de la palabra. Este es el medio de gracia por excelencia. No hay otro medio, hermanos, en el cual nosotros podamos recibir corrección. Puede haber sabiduría en los ancianos de la iglesia, puede haber sabiduría en muchos buenos hermanos, maestros, pero no hay sabiduría como la que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Es la principal, entonces, medio de gracia por el cual somos enseñados y corregidos. Es la herramienta principal de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3. Y es a través de la palabra que el carácter nuestro de la iglesia es formado, es conformado, es desarrollado, y nuestro pecado, hermanos, es expuesto y prevenido. ¿Expuesto a los demás? No necesariamente, pero es expuesto a su propia realidad, hermano. Hay muchas veces que nosotros no vemos el pecado en nosotros mismos, hasta que somos expuestos por la palabra. La palabra lo que hace es mostrarnos a Cristo, pero también nos muestra nuestro propio pecado, hermanos. Y eso hace que cada vez que conozcamos más la palabra, vemos más nuestro pecado y nos hace necesitar más de Cristo, hermanos. Entonces, qué maravilloso es lo que hace la palabra, porque finalmente no nos genera un juicio directo, sino que nos enseña cuán pecaminosos somos y cuánta necesidad tenemos de nuestro Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos, con esto, porque nos bendice con el mostrarnos nuestro pecado como una forma de disciplina en la cual diariamente
debemos ir en arrepentimiento. Por eso que les decía que este canto que cantábamos recién del Salmo 51, rogando al Señor que se compadeciese de nosotros, es una muestra entonces de que hay una disciplina que Dios está tratando nuestro corazón, ¿no es cierto?, a través de nuestro arrepentimiento. La comunión y el discipulado mutuo. La vida del cuerpo de Cristo en sí mismo, entonces, hermanos, es una disciplina. El poder compartir entre nosotros muchas veces, confesar a veces pecados, rogar a otro hermano que ore por nosotros por alguna dificultad. Como dice ahí en esta diapositiva, se nos manda a exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, es muy importante que haya oraciones y rogativas, como lo veremos en un momento más, pero la comunión, hermanos, en la iglesia es muy importante. El poder cooperar unos con otros en la oración es muy edificante para el cuerpo. Muchas veces enfocamos nuestras oraciones y nuestras súplicas en nuestros propios problemas, en nuestras dificultades, que en muchas ocasiones pueden ser muchas, pero no debemos olvidar de rogar por los unos por los otros. Acordarnos, incluso con nombres, con apellidos de nuestros hermanos, rogar para que Dios ayude, y principalmente a aquellos que quizás sabemos que están pasando dificultades y que requieren, ¿no es cierto?, de oración. Debemos seguir siempre orando por los unos por los otros. Nuestra confesión de fe, la segunda confesión de fe del hombre, se afirma que los santos, al estar unidos unos a otros en amor, están obligados a cumplir deberes que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Esto lo dice el capítulo 27 en el párrafo 1. Entonces es algo que de cierta manera ya hemos sido instruidos, y la confesión de fe nos ayuda a eso, a poner, ¿no es cierto?, o hacer más claro la instrucción que nosotros tenemos de la palabra del Señor con este fin, con el fin de que crezcamos y que seamos creyentes disciplinados para nuestro Dios. Otro punto muy importante dentro de esta disciplina preventiva, mis hermanos, es la correcta administración de las ordenanzas que recibimos de nuestro Dios. El bautismo y la cena del Señor son medios de gracia que los practicamos no simplemente porque sea una ordenanza, sino porque nos edificamos en ella. Hermanos, cada vez que nosotros cenamos y cada vez que un hermano o algunos hermanos son bautizados, es para la edificación de la iglesia. El bautismo es una señal de la comunión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida, para que nuestras vidas, hermanos, sean un reflejo de lo que el Señor hizo por nosotros. En rigor, hermanos, el bautismo, como lo hemos evidenciado, es una evidencia, ¿no es cierto?, que hemos pasado de muerte a vida. Y la cena del Señor, hermanos, que de hecho deberíamos haber cenado hoy, ¿no es cierto?, como primer domingo, pero lo haremos la próxima semana, sirve para la confirmación de la fe que tenemos los creyentes. Y el beneficio, mis hermanos, el crecimiento espiritual. Nosotros nos confirmamos la obra de Cristo cada vez que nosotros comemos del pan y bebemos del vino. Hermanos, recordamos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros al momento de partir el pan y de tomar el vino, hermanos. La obra de Cristo en la cruz. No debemos dejar de pensar, hermanos, de que todo esto, hermanos, se centra en nuestro Señor Jesucristo. Se centra en Él. La disciplina no está simplemente enfocada en que nosotros seamos mejores personas simplemente para la sociedad, sino que seamos el fiel reflejo de nuestro Señor, de andar como Él anduvo, de ser como Él fue, de tener un corazón como el corazón que tenía nuestro Señor. Entonces, hermanos, si estos medios, tanto el bautismo como la cena, no hacen eso en nosotros, debemos rogar al Señor para que cada vez que tomemos la cena, lo hagamos, ¿no es cierto?, con una mente, ¿no es cierto?, dispuesta y
y con la claridad necesaria para hacernos, mis hermanos, para honrar a Dios al momento de comer el pan y de beber el vino. Otro punto importante, ya lo mencionaba, entonces es la oración congregacional, que es una parte de la adoración, ¿no es cierto?, que realizamos cuando oramos a nuestro Dios, lo adoramos, pero también, mis hermanos, nosotros imploramos en esta oración por la santificación de la iglesia, para que el Señor nos proteja, ¿no es cierto?, nos guarde de caer en la tentación, y también para ejercer en nuestras vidas una poderosa disciplina espiritual, y que esta disciplina nos previene del mal. Es decir, cuando nosotros oramos, hermanos, rogamos al Señor que nos guarde del pecado. Y rogamos al Señor también que guarde a su iglesia del pecado. Que guarde, ¿no es cierto?, a los ancianos, que en este caso guarde a aquellos que están en eminencia también dentro de la congregación de caer en pecado, porque sabemos que esto trae mucho mal al cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, es que la oración también es una manera de prevenir el mal, de prevenir, ¿no es cierto?, el pecado dentro de la congregación, y es parte de esta disciplina que tenemos como creyentes. La lectura de la palabra, la oración, la comunión los unos con los otros, estos medios de gracia que Dios nos ha dejado, es una manera entonces de disciplina que tenemos como creyentes. Hermanos, si nosotros abandonamos todas estas cosas, el resultado de esto va a ser que vamos a estar absolutamente expuestos al pecado, expuestos al mundo. Hermanos, y el mundo no tiene compasión. El enemigo que tenemos en común, el diablo, como dice la Escritura, no tiene compasión de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos cultivando o desarrollando, ¿no es cierto?, estas disciplinas tan necesarias, vamos a estar más expuestos entonces a sucumbir ante el pecado y ante el mal. Finalmente, la instrucción doctrinal sistemática. Y esto tiene que ver simplemente con que nosotros podamos ser disciplinados dentro de esta disciplina en nuestra manera de ir a la palabra de Dios. Y por eso que aquí en esta diapositiva habla del uso de herramientas, como es en este caso la confesión de fe que utilizamos como una herramienta para acercarnos a la palabra de Dios, y también el catecismo bautista, que ha sido históricamente un pilar dentro de la disciplina preventiva. Aquellos que quizás no lo han leído nunca o no lo conocen, hermanos, es muy recomendable el catecismo bautista, porque hace preguntas, hermanos, que responden a cosas muy básicas. Y de hecho Collins, cuando fue ordenado a desarrollar este catecismo, el objetivo era para que los niños, y en ese tiempo los sirvientes, conociesen la palabra de Dios, porque no tenían manera de poder acercarse quizás a otros tipos de estudios. Entonces desarrollaron este catecismo en forma de preguntas, en donde uno puede ir conociendo la palabra de Dios y siendo instruidos a través de este tipo de formas, ¿no es cierto? Y que esto, mis hermanos, ha permitido de que como creyentes y principalmente como bautistas, guardarnos de errores doctrinales graves y también problemas morales que obviamente sabemos que conducen al pecado. La inmoralidad va a conducir al pecado. Entonces, el ordenar nuestra doctrina, el poder entender lo que la palabra de Dios nos enseña de manera sistemática, hermanos, es una ayuda tremenda para nosotros. A veces muchos de nosotros nos hemos enfrentado a la Biblia y no sabemos cómo estudiarla, cómo poder entenderla, pero entendemos entonces de que la confesión es una manera de poder estudiarla, y en este caso los catecismos, como el catecismo bautista, también es una herramienta muy profunda de estudio. Es muy recomendado también que como creyentes podamos utilizar este tipo de herramientas, hermanos, para poder profundizar en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ya entendiendo esta disciplina preventiva o formativa, vamos a hablar entonces de la disciplina correctiva. Es aquella que es necesario aplicar cuando la disciplina preventiva no hizo el efecto necesario, producto de nuestro propio descuido.
de nuestra muchas veces negligencia al buscar al Señor o al buscar su palabra. Cuando la disciplina preventiva es rechazada y un miembro cae en pecado grave y no se arrepiente, la iglesia está obligada a ejercer la disciplina correctiva. Y este concepto, hermanos, de obligado, entendamos de que es porque Dios así lo ha instruido. No es porque, de cierta manera, nosotros como iglesia obliguemos a la congregación. No, la palabra de Dios nos obliga a aplicar esta disciplina correctiva. Y este, hermanos, es un acto absolutamente solemne. ¿Y por qué? Porque sabemos que todo este tipo de disciplinas correctivas traen consigo dolor muchas veces, por lo que finalmente termina ocurriendo. Y debe llevarse a cabo, hermanos, entonces con amor, paciencia y una estricta fidelidad a la Escritura. Es decir, buscamos de que esta disciplina se apega absolutamente a lo que la palabra nos enseña. No hacer ni de más ni de menos, porque sabemos que cuando eso ocurre muchas veces esto causa dolor en la congregación y esto, mis hermanos, muchas veces puede causar hasta divisiones. Por eso hay que evitar todo esto utilizando o haciendo uso absoluto de lo que la Escritura nos enseña y nada más que eso. Ahora, dentro de esta disciplina, hermanos, hay fundamentos y hay propósitos importantes que quiero reconocer y que podamos entender en esta mañana. La autoridad para este acto no es humano, como lo señalé, sino que es divino. El Señor nos ha llamado a buscar esta disciplina. Cristo ha dado a cada iglesia local todo el poder y autoridad para llevar adelante este orden en la oración y la disciplina que Él ha instituido. Este párrafo está textual como lo señala nuestra confesión, tomado de la palabra, entendamos eso. Y su propósito entonces, hermanos, esto es importante que lo entendamos, no es punitivo. El propósito de la doctrina principalmente no es punitivo, por el contrario, el propósito de la disciplina es redención, es corrección, protección, purificación, es santificación de la iglesia y de la persona que es corregida. Eso es lo que se busca. Y así, obviamente, evitar consecuencias mayores en la vida de aquellos que han pecado y también de la vida de la iglesia. Es importante entonces. No es castigar simplemente por el hecho de castigar, sino que lo importante es que se corrija y que haya una redención de aquel que ha pecado. Eso es lo más importante que debemos tener en consideración de esta disciplina correctiva. No funcionó lo preventivo, el hermano a lo mejor o la hermana no buscó al Señor lo suficiente, no obedeció a la palabra del Señor, pero ya es necesario entonces que la iglesia realice este tipo de disciplina. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes o los propósitos entonces de esta disciplina? Como primer punto y el fundamental es la gloria de Dios, para vindicar la santidad de Dios que ha sido violada ante la iglesia y el mundo. Porque cuando muchas veces es necesario aplicar la disciplina entonces porque ya el pecado ha sido expuesto. No tan solo lo conoce un grupo de personas, lo conoce la iglesia y lo puede conocer el mundo. Es decir, las personas que son externas a la iglesia están en conocimiento de este pecado. Y por eso es necesario entonces que sea aplicada disciplina para que nuestro Dios sea glorificado. Porque lamentablemente, hermanos, cuando nosotros pecamos y que Dios nos guarde de pecar, hermanos, de deshonrar el nombre de Dios, las personas no apuntan a la persona misma. Dicen, este era cristiano. Entonces, nuestro nombre no es el que está en juego, hermanos. Es el nombre de Dios y de Cristo. Es el nombre del Señor el que es deshonrado. Por eso, hermanos, que es importante que consideremos esto. Cuando pecamos, no simplemente la deshonra es para nosotros mismos, sino que deshonramos a nuestro Dios. Debemos tener en consideración eso, hermanos, entonces. Otro propósito importante es la pureza de la iglesia, para proteger a la congregación de la influencia corrupta del pecado. Apartar o generar disciplina en aquel que ha pecado, hermanos, es para resguardar la santificación de la iglesia.
Y como lo dijimos en este punto, no busca apartar o hacer daño a aquel que ha pecado, sino que simplemente que sea, que exista una redención de parte de aquel que ha pecado, ¿no es cierto? Que se arrepienta. Y como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura liuda toda la masa? Hermanos, por eso que la disciplina es algo esencial, porque detiene el crecimiento del pecado. Evita que éste se expanda. Cuando en las iglesias o en las congregaciones no hay entonces disciplina, lo que se hace es como levantar ¿cómo se llama? En este caso un limpiapié, y guardar la basura debajo. Como que pareciera que no ha pasado nada, y se encubre el pecado dentro de la congregación. Y esto, hermano, ocurre, lamentablemente ocurre. Y es algo que no debiese ocurrir. La disciplina busca corregir, ¿no es cierto? Busca que la santificación de la iglesia no se pierda. Porque ¿cómo nos presentaremos como congregación sabiendo de que hay pecado en medio de nosotros? O por lo menos que pecado que sea conocido y visible por todos. Que todos estemos conscientes de eso, pero que cada uno de nosotros, por ejemplo, hiciéramos la vista gorda o pasásemos por encima de esto. Que Dios nos libre de esto también, hermanos, para poder ser rigurosos en mantener o generar una disciplina que santifique al Señor. Otro propósito, y que creo que es uno de los principales, que es la restauración del pecador. El fin principal, entonces, es siempre redentor, hermanos. Siempre redentor. Desde el primer paso, el objetivo es ganar a nuestro hermano. Es que nuestro hermano finalmente se vuelva a Cristo. Reconozca su error, su pecado y se vuelva al Señor. Incluso, como dice ahí, la excomunión busca que mediante la pérdida de la comunión el individuo sea llevado al arrepentimiento para que finalmente se vuelva a Dios. Como lo veremos entonces en un momento más en relación a Mateo 18. La disuasión de otros. Otro propósito importante es disuadir a otros, ¿no es cierto?, para que sirva como una advertencia solemne al cuerpo de Cristo, para que teman a Dios y aborrezcan el pecado. Es decir, si en una congregación no hay disciplina, muchos podrían decir, bueno, si al hermano no le pasó nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Pero si hay alguno que ha sido fuertemente disciplinado o incluso hasta excomulgado de la comunión, producto de su pecado, yo puedo pensar, bueno, si soy expuesto va a pasar conmigo lo mismo. Entonces es necesario de que también la disciplina disuada a nuestro ser pecaminoso a apartarnos del mal y a volvernos al Señor siempre. Porque nuestro corazón, hermanos, es engañoso. A veces pretendemos pensar, hermanos, que muchas cosas no se ven o no van a salir a la luz, pero sí salen a la luz y sí son expuestas. Y es necesario entonces que podamos entender de que la disciplina busca esto, busca restaurarnos como creyentes principalmente en nuestra fe, aunque signifique esto volver a cero, hermanos. Y entiéndame esto, si una persona está en una posición importante dentro de la congregación y es disciplinada, pero esa disciplina significa que tenga que volver de nuevo incluso a tomar estas clases de premerecía, porque probablemente quizás nunca fue un creyente, que así sea, hermanos. Que así sea, que seamos formados a la luz de Cristo. Hermanos, porque finalmente no buscamos simplemente en que nuestra congregación somos los mejores. En nuestra congregación no hay pecadores. Vamos a apartar todos los pecadores. No, hermanos. La disciplina no busca esto. Somos todos pecadores. Todos fallamos a la presencia de nuestro Dios. Si nuestros pecados fueran expuestos en este minuto, hermanos, creo que nos avergonzaríamos terriblemente. Pero guárdenos el Señor de pecar de tal manera, hermanos, que el nombre de Cristo sea vituperado.
que el Señor nos guarde de pecar tan gravemente que incluso se divida nuestra congregación. Entonces la disciplina busca, hermanos, eso. Busca que nos santifiquemos, busca que el Señor sea enaltecido en nuestras vidas. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano, hermano. Cosas que ameritan entonces disciplina correctiva. Este punto quiero mencionar algunas cosas importantes sobre esto. La disciplina formal se aplica a pecados graves y no arrepentidos que ponen en peligro entonces la pureza y el testimonio de la iglesia. Eso nosotros lo entendemos. Pecados públicos y escandalosos, cuando un pecado como la inmoralidad sexual se vuelve de conocimiento público, requiere una confesión y tratamiento público para restaurar el testimonio de la iglesia, como lo señala 1 Corintios capítulo 5, los primeros 5 versículos, que de hecho algo mencioné la exposición pasada, cuando el apóstol Pablo enrostra un poco a los hermanos, no un poco, de manera, el apóstol Pablo de manera ferviente les llama o reprende a los hermanos en Corintios porque ellos dejaron pasar un pecado de inmoralidad, ¿no es cierto?, terrible, como era un acto incestuoso dentro de la congregación y no habían hecho nada. Entonces el apóstol Pablo los reprende por esto. ¿Cómo ustedes dejan que esto siga ocurriendo? Y es algo que debe entonces reprenderse y debe tratarse, ¿no es cierto?, como un pecado que quizás ya pasó a conocimiento público, pero que eso, hermanos, daña la iglesia, daña la pureza de la iglesia, la santificación de la iglesia. Pecado de los líderes, dado que el rol de un líder es público, o principalmente, en este caso los ancianos, o también diáconos, incluyen en este rol. Sus pecados graves deben ser tratados públicamente para explicar su remoción y mantener la integridad del liderazgo. Otro caso que amerita disciplina es la propagación de falsa doctrina. Se debe marcar y apartar a aquellos que enseñan doctrinas contrarias al Evangelio para proteger entonces en este caso al rebaño, al cuerpo de Cristo. Otro caso es la contumacia y rebelión persistente, que esto, hermanos, entonces lo que ya requiere entonces aplicar lo que dice Mateo 18. Se refiere a la negativa obstinada de un miembro a arrepentirse, después de haber sido confrontado conforme a la Escritura. Entonces, aquí ya no hay otra cosa que hacer que irnos a Mateo capítulo 18 y aplicar la corrección según lo que nos enseña nuestro Señor. Y es entonces lo que vamos a ver a continuación. Pasos entonces para la disciplina correctiva y cómo es este proceso según lo que nos describe la palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Lo invito a que vayan a sus Biblias entonces para que veamos cómo el Señor nos enseña a llevar a cabo esta disciplina correctiva. Bien, hermanos, nuestro Señor ha descrito entonces, ha prescrito un proceso claro y ordenado. Y de hecho es una misericordia de Dios que nos haya dejado esta palabra porque nos ayuda a tener claridad qué cosa va primero y qué va después. ¿Cuál es el orden en este proceso? Y en el primer punto vemos la confrontación privada. Por tanto, como dice Mateo capítulo 18, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es un deber entonces de todo creyente. Si sabemos que hay un hermano nuestro está en un pecado, nuestro deber como creyente es ir a él y exponerle su pecado. Si hay arrepentimiento, el asunto se resuelve con gozo y en privado. Y hemos ganado a nuestro hermano porque se ha arrepentido. Y hay gozo porque finalmente se produjo lo que buscábamos, que es el arrepentimiento.
No fue necesario llamar a más personas ni comunicarlo a la iglesia, sino que se resolvió simplemente en esta confrontación. Busquemos entonces, hermanos, de tener un corazón humilde al punto de que si algún hermano viene ante nosotros y nos reprende por un pecado, tengamos la capacidad de decir: reconozco mi pecado y me arrepiento y me vuelvo al Señor. Que el Señor nos dé ese corazón entonces, hermanos, como creyentes, para quedarnos en esta parte de la confrontación o en esta parte de la disciplina. Que nuestro hermano simplemente nos llame la atención. Ahora, cuando pasamos a una segunda etapa, ya es una confrontación con testigos. Y sigue diciendo en el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Los testigos entonces confirman la realidad de la ofensa y la impertinencia del ofensor, añadiendo peso y solemnidad a la confrontación. Y quiera Dios también entonces que en este proceso, si ya no hubo un arrepentimiento en lo privado, ya con el uso de testigos, quiera Dios que también podamos ir en arrepentimiento. Decir, reconocer el pecado al que hemos sido expuestos, un pecado que claramente hay evidencias, entendamos esto, ¿no es cierto? Y poder entonces volvernos al Señor en arrepentimiento, con el uso entonces de testigos, como lo dice la palabra del Señor. Y ya si esto no ocurriese, entonces pasa una tercera etapa, hermanos, que es la de informar a la iglesia. Es la de señalar, ¿no es cierto?, este pecado a la congregación. Como dice entonces en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación. Pastoralmente, este paso implica entonces llevar el asunto ante los ancianos de la iglesia y a la congregación misma, y ellos trabajarán con la persona buscando el arrepentimiento. Si la persona se arrepiente en esta etapa, no es necesario informar a la congregación en una etapa previa. Solo si la rebelión persiste, el caso entonces debe ser presentado ante la congregación. Hermanos, porque entendamos que es un proceso, cuando ya llega a esta etapa es un proceso doloroso, para la congregación principalmente. Y a lo mejor quizás incómodo para aquel que no ha sido capaz de reconocer su pecado. Porque si no hay un reconocimiento de su pecado que es reconocido, entendamos que el fin de esto va a ser el que sea sacado de la comunión, la excomunión, ¿no es cierto? Pero cuando, en este caso, previo a ser presentado a la congregación, en este caso, ¿no es cierto?, los ancianos buscan que, en este caso, el hermano o la hermana se arrepienta y reconozca este pecado. Hermanos, creo que finalmente es el mejor paso antes de ser expuesto a la congregación, ¿no es cierto? Como les dije y comenzamos a hablar desde el principio, la disciplina no busca la destrucción, hermanos. Busca la restauración. Y por último, hermanos, el punto más doloroso es la excomunión. Como dice Mateo capítulo 18 en el verso 17, y si no oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este es el paso final y más solemne. La persona es removida de la membresía y de la mesa del Señor. No se le trata con odio, sino que se le retira la comunión de los santos con la esperanza de que al experimentar esta pérdida, y lean esto bien, hermanos, pueda llegar a experimentar un verdadero arrepentimiento que le haga apartarse del mundo y regresar al Señor. Es decir, que esa excomunión, que el apartarlo de la comunión de la iglesia, le lleve en algún minuto a decir: yo, cuando estaba con los hermanos, cuando estaba en la iglesia, mi vida estaba bien. Y al apartarse de la comunión, que vea la necesidad entonces de estar en la comunión, de arrepentirse, de que en otras palabras nos demos cuenta de lo que hemos perdido al perder la comunión. Es algo que, hermanos, esperamos nunca tengamos que vivir como congregación. Y por eso, hermanos, es importante nuestras oraciones los unos por los otros. Que nos libre del pecado, hermano.
de llegar a este punto, ¿no es cierto?, de poder, de quitar de la comunión a un hermano quizás por un pecado grave, no arrepentido. Como conclusión, hermanos, y con esto ya termino, la disciplina en la Iglesia de Cristo, en todas sus formas, es un mandato de nuestro Dios, es un mandato divino. Que busca, hermanos, en rigor busca que haya un corazón dispuesto de parte de nosotros como iglesia para reconocer nuestros pecados. Que haya un corazón nuestro dispuesto a doblegarse ante nuestro Dios y a su palabra. Y hermanos, toda esta disciplina comienza con el cuidado diario y preventivo de que seamos alimentados por la palabra de Dios. Cada vez que usted toma su Biblia, lee la palabra de Dios, busca al Señor en oración, usted está previniendo el pecado. Está previniendo que el pecado crezca en su vida. Y eso es lo que hace la palabra, nos aparta del mal. Por eso, hermanos, que la disciplina no necesariamente, hermanos, va a traer algo malo en nosotros, ni va a culminar de manera trágica, sino que, como dice aquí en esta última presentación, solo cuando es trágicamente necesario, en la dolorosa pero esperanzadora cirugía de la corrección es cuando nosotros, hermanos, somos restaurados. Cuando ya tiene que ser corregida nuestro pecado, es para que nosotros, mis hermanos, nos volvamos al Señor. Que el Señor nos conceda entonces la fidelidad y el valor para practicarla en obediencia a Él y para que nosotros como iglesia, hermanos, nos santifiquemos, porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, es santo. El Señor va a venir a buscar a su iglesia que es santa. Y es por eso que debemos santificarnos, hermanos. El testimonio de la iglesia debe ser puro, hermanos, porque nuestro Señor es perfecto. Por eso, hermanos, debemos, incluso hasta en este tipo de situaciones como la disciplina, glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado siempre. Son cosas a veces duras, difíciles de tratar, hermanos, pero como lo dije al comienzo, absolutamente necesarias. Y una marca de una iglesia sana es una iglesia que aplica disciplina dentro de la congregación. Se aplica la disciplina, hermanos, para el crecimiento sano de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, no sé si tienen preguntas, alguna observación, algo que quisieran acotar. Recordemos que el día jueves, vamos a hacer un estudio ya basado, ¿no es cierto?, en lo que hemos sido expuestos en esta mañana, por si ya tienen alguna otra duda que ahora no la tuviesen presente. Hermana, la escucho. Hermano, escuchando la enseñanza, me recuerdo la importancia de estar en oración para que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, digamos, gobierne nuestras vidas. Porque si no hay una obra del Espíritu Santo, entonces no hay arrepentimiento. Amén. Así es, hermana. Usted lo ha dicho. Cuando nos alejamos de la oración, el Espíritu Santo, hermanos, no obra en nuestro corazón como tal. Por eso es importante que la vida del creyente esté bañada de oración. Porque como lo mencioné, y de hecho lo que dice usted, hermana, es muy cierto, al no orar, lo que estamos haciendo, nos exponemos de frente al pecado, sin ningún tipo de, llamémoslo así, de protección. Y hermanos, eso es aventurarse a pecar, porque nosotros no somos llamados a confrontar el pecado, la tentación, sino que somos llamados a huir, ¿no es cierto? A huir del mal. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a estar siempre en oración. Hermanos, los unos por los otros, como bien lo señalaba nuestra hermana, porque de cierta manera, hermanos, la oración va a prevenir entonces el pecado en nosotros. El pecado grave principalmente, hermanos, porque pecamos siempre, pero el pecado grave lo prevenimos con la oración.
¿Alguna otra consulta, hermanos? Sino para que ya oremos al Señor. Amén. Oremos entonces, hermanos.